Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes o noches, alumnos, depende de dónde, en qué momento estén viendo este, esta formación que les vamos a brindar, eh, llamada Seminario de Investigación, Conceptos y Definiciones, donde vamos a analizar, vamos a estudiar un poco estos temas de investigación aplicados a la fisioterapia para que puedan presentar su examen profesional, su examen de conocimientos por la UNAM, por la Dirección General de Revalidación de UNAM y sobre todo porque los conceptos de investigación, aunque tal vez puedan ser menos preguntas a nivel de los exámenes, a nivel de comparación con otros temas del examen profesional, no es que tenga menor importancia, incluso cuando vienen menos preguntas sobre un tema, puede ser que algunas tengan mayor valor, ya que son menos. Entonces, muy bien, bueno, me presento, soy Alonso Perales, soy licenciado en fisioterapia, estudié también con la Universidad Complutense de Madrid, análisis de datos epidemiológicos y modelos matemáticos, y actualmente he terminado una especialidad en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, bueno, en el campo en el que me he orientado hacia especializarme es la investigación. Entonces, vamos a compartir un poquito de eso el día de hoy y que ya tenemos 3 ciclos de formación. Ya hemos acompañado a 3 generaciones en sus exámenes profesionales en el área de investigación relacionado a la fisioterapia y, bueno, a esta ciencia de salud. Ok. Eh, Siempre iniciando esta formación les pregunto, ¿qué importancia tiene la investigación? ¿Qué importancia tiene la investigación en nuestro campo como ciencia de salud? Eh, vamos a tener un punto bastante importante que es la actualización constante. Muchas de las bibliografías, muchos de los autores actuales mencionan que tendríamos que tener un bagaje o un repertorio de actualización constante al menos o menor a 5 años. Tal vez es demasiado pedir que tengamos referencias aquí bibliográficas menores a 5 años, pero si nosotros vamos a consultar un libro, ejemplo, les pongo a veces como ejemplos de anatomía, el Nether, el Moore, que son libros bastante conocidos, donde estudiamos anatomía. Estos libros cada año sacan una edición nueva. ¿Por qué? Porque también dentro de la anatomía se siguen haciendo investigaciones y seguimos descubriendo nuevas nomenclaturas en el cuerpo humano. ¿Cuáles les puedo poner de ejemplo? Bueno, en vez de decir, si nosotros vemos un Moore, un libro Moore, un Nether, tal vez si lo vemos del 2015 hacia atrás, podríamos ver que todavía se le menciona peroné, tibia y peroné, pero si nosotros vemos uno actual, podríamos ver que ahora se le llama fíbula, eh, fíbula al peroné. La tibia sigue siendo tibia, pero ahora se le menciona fíbula. Entonces, estos ligeros cambios, que a veces pueden ser solo la nomenclatura, porque sigue siendo el mismo hueso, el mismo tejido, pero estos cambios, pues, ¿cómo se hacen? A través de la investigación. Sí, unos investigadores dijeron, ok, vamos a cambiar esta nomenclatura, sigue siendo el mismo, pero estos cambios son actualización. Y si no estamos actualizados, si no nos adherimos a esta investigación que se está haciendo constantemente, pues nos vamos a quedar un poco atrás, incluso en campos de nomenclatura. Vamos a poner otro ejemplo. Isquiotibiales es una nomenclatura que se usaba bastante. Bueno, lo correcto sería decir isquiosurales. Y se ha ido modificando con el tiempo. Tal vez en el vulgo de ciencia de salud, en mis prácticas clínicas, todavía no se maneja como tal, pero lo adecuado sería ir cambiando ese tipo de nomenclaturas. Otro de ellos sería el radio y el cúbito, radio y ulna. La ulna en un Moore, en un Nether actual, ya podríamos ver que la nomenclatura ha cambiado a ulna. Entonces, ¿de qué sirve la investigación? El principal punto es mantenernos actualizados en un área específica
Y aunque yo, ahorita vamos a ver cuáles son los pilares de la evidencia, porque algo que tenemos que enfatizar este seminario de investigación es cómo puedo interpretar esa evidencia. Entonces, mantenerme actualizado es un pilar bastante fundamental porque en esto de las áreas de salud o en las ciencias clínicas tengo que tomar decisiones y las decisiones se toman en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde surge este movimiento, algo que se llama Evidence-Based Medicine? Pero, ¿por qué medicina? Porque sí, la fisioterapia como tal es un campo, una rama, una especialización que surge de la medicina, que surge como un apartado específico que se enfoca en la funcionalidad, que sana a través del movimiento, que no usa agentes farmacológicos, sí, muy específico, pero surge a través de la medicina. Entonces, como surge a través de esta ciencia, va a utilizar los mismos conceptos o se va a complementar con los mismos conceptos históricos que la medicina vaya evolucionando. Entonces, dentro de la medicina, el siglo XXI, al siglo XXI existe como un boom de estadística, donde los autores, los investigadores comienzan a darle bastante importancia a la cuantificación de los datos, al concepto al manejo de conceptos cuantitativos en las investigaciones. Rao y Canter 2010 lo describen como cuando los profesionales comienzan a adquirir otro tipo de competencias que son bastante necesarias para el desarrollo de este tipo de ciencias y bueno, si ya lo ponemos más generalizado, de profesiones. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Un fenómeno cualitativo, que nosotros podemos estudiar es el dolor. El dolor es una experiencia subjetiva y termina siendo un fenómeno cualitativo, pero, bueno, a ver, decimos, a alguien se le ocurrió, a algunos investigadores, una forma fácil, muy fácil de cuantificar ese efecto, tal vez no medirlo, pero al menos cuantificarlo, es haciendo una escala visual análoga, 0 a 10, que me indique 10 el máximo dolor, y bueno, al menos así yo le puedo cuantificar, eh, eh, no lo puedo medir como tal porque tendría que yo ahí tener otro tipo de datos, pero a este tipo de conceptos, que se empiezan a adherir, se le denomina movimiento de medicina basada en evidencia. O sea, necesito también pruebas, algunas que son pruebas estadísticas, necesito hechos formidables con investigaciones que no solo sea la experiencia del profesional. Entonces esto ayuda bastante a este tipo de ciencias porque no solo basa su práctica en el empirismo o en la clínica propia que hace el profesional a diario. Entonces, bueno, la fisioterapia, al ser una rama de las ciencias de la salud y medicina de rehabilitación, que ciencias del ejercicio, ciencias de la rehabilitación, todas tienen un enfoque y un marco metodológico de cómo hacer investigación. Y tiene que adecuarse los estándares de la investigación y los conceptos bioestadísticos. O sea, no porque, aquí es algo también importante, no porque sea una carrera bastante práctica, que la mayoría de formación, pues podríamos decir, obviamente que es todo, la currícula teórica se lleva, pero mucha de la formación que se realiza en este tipo de carreras es práctica, es visual, es empírica, de forma que el profesional me puede enseñar a mí una técnica, un concepto en base a lo que yo he abordado teóricamente. Entonces, ¿cuáles serían los tres pilares para hacer clínica basada en la evidencia? ¿Cuáles serían los tres pilares importantes para hacer práctica clínica basada en la evidencia? Bueno, voy a tomar aquí un poquito yo de evidencia para tenerlo. Ok, serían, bien, tenemos tres pilares. Este es un aporte de 1997. Este fue un compendio que se hizo de medicina basada en evidencia, cómo ejercerla y cómo enseñarla.
pero este aporte todavía se sigue utilizando bastante porque está muy general hacia cuáles son los tres pilares que comprenden la práctica clínica basada en la evidencia, y los vamos a explicar de forma clara. El primero, y es el que a veces un poco genera escozor, es la investigación científica. La investigación científica, pues sería toda la investigación que surja de un experimento, de un suceso o de un hecho que el clínico está experimentando. Cuando el clínico documenta un caso, cuando el clínico documenta una población específica, eso sería hacer investigación científica en mi campo. Ahora, no todos los clínicos hacen investigación científica, no todos los clínicos hacen investigación. Y bueno, aquí me gustaría citar al doctor Guillén. Hace poco tiempo me invitaron a un foro de investigación donde el doctor Guillén compartía una diapositiva bastante se me hizo muy importante en lo que quiere transmitir, porque esta diapositiva decía: no todos los clínicos están obligados a hacer investigación, pero sí todos los clínicos están obligados a interpretar los resultados de investigación. ¿Y a qué vamos con esto? Este pilar de investigación científica, no todos los clínicos lo van a desarrollar. No es obligatorio que todos los clínicos desarrollen investigación. Pero ¿a qué sí está obligado el clínico? A interpretar los resultados de una investigación. Porque va a existir alguien que sí realice investigación y que pueden ser que sus datos sean favorables y le sirvan a mi paciente, entonces yo sí tengo esa responsabilidad de interpretar esos resultados de investigación. Entonces la investigación científica o este pilar podría tener dos vertientes: el de hacer investigación, al cual puedo o no desarrollar, eso ya depende de las capacidades de cada clínico, o al que tengo, sí, es sí o sí, tengo que interpretar los resultados de las investigaciones de mis colegas, de otros colegas que no conozco, pero suben sus datos a bases de datos, suben sus investigaciones a bases de datos, tal. Entonces, eso comprendería ese primer pilar. Muy bien, vamos con el segundo pilar, experiencia clínica. Este es prácticamente el que todo profesional cree que ha desarrollado más, el que todo profesional, y sí, es posiblemente que por las horas en las que un profesional pasa atendiendo pacientes, pasa cara a cara en sus prácticas, pasa cara a cara en sus servicios, o tanto social como en su trabajo, en consulta privada, es posible que este pilar es el que más se desarrolla como experiencia clínica. Incluso pues como alumnos llevan prácticas desde cuarto semestre, entonces eso les fortalece bastante la experiencia clínica. La experiencia clínica desarrolla algunos skills, como después se puede ver, como el ojo clínico. Y el ojo clínico en el área de fisioterapia es un análisis de la marcha a un paciente que todavía yo puedo ver a una persona y es posible que yo esté analizando cómo es su marcha, analizo su biomecánica. Bueno, esto me lo va a ir otorgando mi experiencia clínica, la comparación entre pacientes. Si yo tuve un paciente con la misma ruptura del ligamento cruzado anterior y este se recuperó a tal tiempo, pero este no se recuperó al tiempo, ¿qué factores influyeron? Entonces, todo eso sería mi bagaje de experiencia clínica. ¿Cuál es el punto aquí de la experiencia clínica? Que si solo tenemos esa, podemos caminar de una forma como si nos vendaran los ojos. La experiencia clínica, créanme, que es muy bueno que un profesional lo desarrolle, pero si solo basa su práctica en la experiencia clínica, va a estar con una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a caer en soberbia intelectual, ahí caemos en el típico profesional que va a decir: es que a mí me sirvió esto por esto, y yo se lo puse por esto,
Oye, pero la evidencia nos está diciendo que sí funciona, pero tal vez lo tienes que dejar menos tiempo. O que, ok, entonces ese profesional que puede caer en el extremo de solo fortalecer la experiencia clínica, va a descuidar los demás pilares de la práctica basada en la evidencia. Y vamos con el tercer pilar, que sería la práctica basada en la evidencia. O sea, ¿y qué es esto? Esto está muy fácil. Esta experiencia clínica yo la voy a contrastar con la evidencia que tengo sobre lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo es esto? Bueno, aquí es donde sí vamos a necesitar estos skills para interpretar un estudio, para interpretar un diseño, pero vamos a ponerlo un poco más sencillo. De práctica basada en la evidencia, yo puedo tomar una guía de práctica clínica y ver y compararlo con mi experiencia clínica. Por ejemplo, tuve varios pacientes de ligamento cruzado anterior. Con mi experiencia clínica, estos sanaron en tan tiempo. Ok, si yo lo contrasto con una guía clínica y digo, ok, a 6 meses, comienzan la deambulación, a los 9 meses pueden hacer el return to play. Ok, concuerda con mi experiencia clínica, la práctica basada en la evidencia, perfecto. Si no, tengo que corregir mi experiencia clínica, porque tengo que siempre hacer un contraste. Y créanme, la ciencia así funciona. Cuando yo puedo contrastar dos hipótesis, no puedo solo quedarme con mi experiencia clínica, tendría que ir a revisar qué es lo que me está diciendo la evidencia científica. Entonces, estos tres pilares son los que conforman la práctica clínica basada en la evidencia y lo adecuado es que los profesionales los desarrollen de forma robusta y con ética. Ok, bien, esto lo puse acá porque, bueno, este paper habla específicamente sobre Colombia, pero ¿cuál es el estado actual de la investigación en un país vecino como lo es Colombia, que posiblemente pueda ser comparable a México en Latinoamérica? Pues miren, solo un 43.4% de los encuestados buscan información en fuentes primarias. Esto quiere decir que tenemos un 60, bueno, un poquito eh, eh, menos, tenemos casi un 50 y algo por ciento de personas que no saben, bueno, de colegas que no saben hacer búsquedas al menos en fuentes primarias. Y esto fue una encuesta que se hizo a profesionales. Entonces, imagínense, todo este porcentaje no sabían cómo hacer una búsqueda en una fuente primaria, en una fuente secundaria. Y bueno, el 28.5% de plano respondió nunca hacerlo. O sea, no lo consultan. ¿A qué vamos con eso? Bueno, supongamos que este 28.5% es solamente los profesionales que se quedan con su experiencia clínica y no contrastan su experiencia clínica. O sea, dicen, a mí me funciona esto, yo lo he hecho así por años y lo sigo haciendo. Eso no genera crecimiento para la profesión. ¿Ok? Entonces, bueno, en México no existe ningún estudio al respecto sobre estamos investigando bien, sabemos investigar o sabemos al menos consultar fuentes. Entonces, bueno, eso es nada más para que tengamos un panorama general de lo que está pasando. Y bueno, me gusta poner aquí este cronograma sobre, sí, atendemos una población, pero vean todo el campo de acción de la fisioterapia en el sistema de salud. Es que está en todos los campos, desde atención primaria hasta atención terciaria, desde gestión en salud, desde vigilancia a la salud. Aquí en atención primaria, estamos hablando de unidades básicas de salud. Bueno, en México, acá podríamos conocerles como VR, atención primaria, clínica comunitaria de fisioterapia, atención domiciliaria. Cuando vas
haces atención comunitaria a un poblado, estás haciendo atención primaria. Vean, es que la fisioterapia participa en todo. De la atención primaria se pueden hacer investigaciones, se puede adaptar información sobre poblaciones específicas, sobre poblados específicos, que estén desarrollando sarcopenia en ciertos poblados, que estén teniendo fragilidad sus adultos mayores, porque no tienen exposición al sol en los asilos, tal. Entonces, de ahí también pueden hacer las investigaciones, pero tenemos que tener en cuenta todo el campo de acción de la fisioterapia en el sistema de salud. Muy bien, vamos a seguir, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ok, entonces, bueno, si han sido mis alumnos, si no lo han sido, lo primero y es que les pongo una carátula de un paper y les digo, necesitamos tener un ojo clínico también para saber analizar esta evidencia, para saber analizar este documento. Entonces, bueno, para que ustedes vean un documento, un paper ya publicado, para que tengamos ahí evidencia científica ya publicada, va a pasar por un proceso que se llama peer review. Bueno, voy a ponerlo acá en el Paint, creo que ya lo tenía, de hecho ya lo tenía preparado. Ok, sí me sigo viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, espero que se vea esta imagen. Para que ustedes tengan un paper en cualquier base de datos indexada, cualquier artículo que esté en PubMed, en Cielo, en Scopus, en Web of Science, pasó este proceso que tenemos acá. Bueno, lo puse con unos dibujitos ahí para que lo vieran. Bueno, ¿qué significa el peer review? Ok, yo como investigador, con mi grupo de investigación, yo mando mi artículo a esa revista y esa revista lo mete a un sistema que se llama peer review. El peer review es una revisión por pares. Entonces, ¿qué va a hacer? Ok, tengo a 2 investigadores aleatorios en el mundo. Vamos a suponer que este está en Japón. Japón, bueno, perdónenme la letra ahí. Y este está en Tailandia. ¿Ok? Entonces, a este investigador 1, este no conoce a este y no, este tampoco. Aquí está mi investigación. Esta investigación va a irse hacia allá. Entonces, este investigador 1 no conoce mi investigación y este investigador 2 no conoce tampoco mi investigación y ellos no se conocen entre ellos. Esta aleatoriedad le permite al sistema de revisión por pares ser, cuando hacemos investigación, la aleatoriedad nos da mejores resultados siempre, nos da mayor confiabilidad, porque significa que no lo estoy seleccionando, significa que no estoy interviniendo en ello. Entonces, ¿qué es lo que revisan estos 2 señores? Bueno, metodología, resultados, parte estadística, cómo se llevó a cabo, si no existen conflictos de intereses. Bueno, toda esa cantidad, criterios de inclusión, exclusión, toda esa cantidad de cosas. Si este lo pasa, este lo acepta y este lo acepta, vamos a tener, pues, un artículo publicado en una revista, ¿ok? Entonces, la mayoría de revistas, que las más conocidas, esas revistas se llaman Q1, que son de alto impacto. Las revistas Q1 de alto impacto, todas tienen un sistema peer review o revisión por pares, porque es de los mejores para evaluar artículos, ¿sí? Por su aleatoriedad. Entre más aleatorio sea, es mejor porque imagínense, bueno, puede ser que no pase, pero que este diga que, a ver, yo rechazo, yo acepto y yo rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Este envía comentarios sobre el artículo, explica qué es en lo que se debe corregir y se vuelve a hacer otra revisión por pares. ¿Ok? Entonces, estos sistemas han sido benéficos
al desarrollo de la investigación. Ok, entonces, bueno, si ya lo tenemos ahí es porque ya pasó el proceso de revisión por pares. Entonces, ¿qué siempre les digo a mis alumnos? Tenemos que saber identificar esta carátula. Entonces, tenemos primero saber, bueno, aquí arriba voy a tener nombre de la revista, Medicina Física de Rehabilitación, año. Posiblemente tenga dos fechas, una puede ser donde envían el manuscrito y otra donde lo publican, pero entonces vamos a dejar siempre, lo que me importa es el año, 2017, porque me importa el año, porque yo puedo citar ese artículo teniendo en cuenta el año. Entonces, voy hacia abajo, veo el nombre, Psychotherapy Treatment of Pelvic Pain. Ok, a forma muy generalizada, este artículo me dice que van a abordar el dolor pélvico con un tratamiento en terapia física. Ahora, psychotherapy, la traducción al español, pues sería fisioterapia. No sé, sí, o sea, casi sería lo mismo. Tratamiento de fisioterapia para dolor pélvico. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo a mis alumnos también? Nombres de los autores. ¿Qué voy a ver? Nombres de los autores. Aquí en este caso tenemos tres: Bradley, Rawlins y Brinker, porque yo puedo citar con sus apellidos. Entonces, vean, si vemos aquí arribita de Bradley tenemos un 1, aquí arribita de Rawlins tenemos un 2 y Brinker tenemos un 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bradley y Brinker tienen un 1, ambos o ambas autores, desconozco, creo que son femeninos autores, pero bueno, en esto de la ciencia se denomina investigador, es algo neutro, sea masculino o sea femenino, es algo neutro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen los dos un 1? Porque tienen el mismo área de afiliación. Están afiliados posiblemente al mismo departamento de investigación o a la misma universidad. Entonces, es posible que Ashley Rawlins, de 2, tiene otra área de afiliación. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Y luego me voy y bajo y tengo comúnmente en el vulgo de cariño en la investigación le llamamos DOI, el DOI, pero en realidad es DOI. Es como el código de barras de todos los artículos. Si yo lo copio y lo pego, es como el código de barras como puedo encontrar ese artículo. Y bueno, me voy al abstract. Ojo, si yo estoy buscando un artículo, puedo leer el abstract para saber si voy y leo completo el artículo o voy y busco otro artículo. El abstract me puede servir bastante para eso, para descartar si me voy a leerlo por completo o lo dejo ahí y me sigo buscando otro. Bueno, en este caso, este abstract nos habla de que incluso, bueno, de que la terapia física, la fisioterapia, busca restaurar por completo funciones y promover el bienestar del paciente. Ya después maneja aquí otros términos, pero bueno, Ultimate Goal of Wellness es la última meta sería promover ese bienestar, optimizar a ese paciente. Y algo importante también, ok, ¿qué podría pasar? Otra cuestión aquí importante es, cuando veamos estas siglas en cualquier investigación, en este caso son las siglas CPP o CPP, me las van a poner una primera vez y me van a decir qué es la primera vez solamente. Entonces aquí, bueno, ¿qué significa CPP? Chronic Pelvic Pain. CPP, Chronic Pelvic Pain. Solamente las van a explicar una vez. Ya después, si nos ponemos a revisar en los demás renglones, ya no es, ya solo va a estar las siglas, porque dan por entendido que ya sabemos que cada vez que mencionen CPP es Chronic Pelvic Pain. ¿Ok? Entonces, bien. Si yo estoy buscando, si yo me metí a buscar un artículo sobre low back pain,
y yo veo que específicamente en el abstract me están diciendo que van a hablar sobre chronic pelvic pain, no lo leo más. Me voy y busco realmente low back pain. ¿Ok? Para eso nos sirven los abstracts, para ver, ¿es lo que busco o no es lo que busco? ¿Ok? Y bueno, al final tenemos keywords. Las keywords son palabras clave que me sirven para identificar a este artículo, que son posiblemente palabras que se van a mencionar dentro del artículo y que me podrían catalogar ese artículo. Esas keywords me sirven por eso se le llaman palabras clave, porque de alguna forma de eso va a hablar el artículo. Entonces, y sí, como ven aquí arriba, aquí está una chronic pelvic pain. Este artículo me está hablando sobre dolor pélvico crónico. Restauración funcional, overactivity, y es como overactivity. Aquí ya hablamos sobre hiperactividad, hipoactividad en la zona pélvica, trigger points incluso. Trigger points, estamos hablando de puntos gatillo. Pero una bastante importante y que me llamó la atención también, por eso puse este artículo, Biopsychosocial Model, eh, modelo biopsicosocial. O sea, nos está diciendo que este artículo no solo aborda el dolor como forma fisiológica, sino que también aborda el contexto social del paciente, en qué puede afectarle también el contexto social o de ambiente del paciente. ¿Ok? Entonces, si queremos leerlo por completo, vamos a tener aquí algo que se llama Full Text Link, que nos va a llevar a Elsevier. Elsevier es una revista Q1 de alto impacto, bueno, de las más reconocidas en el mundo. Ok. Y aquí tenemos acciones. Si le picamos ahí, Cite, me va a arrojar cómo puedo citar ese artículo de forma Vancouver o APA, lo que yo le pida. Si no, ahorita les pongo un ejemplo. Ok, otra cuestión importante, MESH, Medical Subject Headings. ¿Qué es esto? Bueno, lo voy a explicar así, me voy a ir a poner aquí, les voy a poner un ejemplo más fácil, más sencillo para verlo en vivo. Ok, el Medical Subject Headings son ciertos encabezados que yo tengo que utilizar para poder encontrar una investigación. Porque no puedo venir yo a poner aquí dolor de espalda baja. O bueno, no puedo venir yo a buscar lumbalgia. Lumbalgia. Sino, ¿qué tendría que buscar? Ok, low back pain. Miren, si yo busco low back pain, sí, aquí está. Ok, bueno, vamos a verlo. A ver, vamos a regresar. Si yo busco aquí low back pain, aquí está. Ok, ¿qué, eh, no me va a arrojar resultados si yo no busco conforme al mesh? Entonces, si yo busco low back pain y me arroja resultados favorables, si son artículos sobre dolor en espalda baja o en lumbar, estoy poniendo una búsqueda que sí le pertenece al mesh. Pero imagínense, si yo pongo acá lumbalgia o, ok, le voy a poner, es más, en alguna clase fue como de broma, pero un alumno dijo, dolor en la rabadilla. Si yo busco eso,
no tengo resultados. The following term was not found in PubMed. Rabadilla, pues no existe. ¿A qué nos invita el mesh? A que usemos un lenguaje común para poder localizar los términos más fácil. Eso es para lo que nos sirve el mesh. ¿Okay? O sea, no podemos utilizar, por decir, incluso el término contractura tendría que ser para algo muy específico. Entonces, bueno, si ya yo busco load octane en esta búsqueda, ahora, ¿qué puedo hacer ahí para delimitar? Tengo 55,788 resultados. Voy a delimitar mi línea del tiempo. Del 2020 al 2026, se me reducen a 18,500 resultados. ¿Qué más le voy a pedir? Que solamente sean revisiones sistemáticas. Y me aparecen 1,451 resultados. Entonces, ¿qué me va a arrojar? Solo estudios, revisiones sistemáticas sobre dolor en espalda baja. Si yo quiero ver solo revisiones sistemáticas, bueno, puedo hacer esta pequeña filtración y me va. Ahora, incluso aquí puedo poner otro filtro, sort by, el más reciente, puedo ponerle otro filtro, most recent, entonces ahí me va a arrojar literal lo último, la última revisión sistemática que se acabaría de hacer. Esta es del 2025. Aquí tenemos una, comportamiento sedentario y dolor de espalda bajo en niños y adolescentes. Entonces tendríamos, este es de enero del 26, o sea, está bastante. Ok, entonces, bueno, eso sería una búsqueda rápida conforme al mesh o al medical subject hidden. Son términos que puedo ir a meter en un buscador y que me van a arrojar lo que estoy buscando. No puedo ir a poner ciatalgia, no, a ver, tengo que ir a buscar el término específico. Ahora aquí la pregunta, ¿tomas decisiones en base a la evidencia científica en tu práctica clínica? Siempre se los pregunto, a veces dicen sí, claro que sí, sí, no. Bueno, se los dejo a reflexión. ¿Tomas decisiones en base a la evidencia científica y en tu práctica clínica? Y aquí llegamos a una de las cuestiones más importantes, y yo creo que ya quien ha tomado clases conmigo saben que siempre les recalco la importancia de la pirámide de la evidencia científica, la pirámide de la investigación, la pirámide de la evidencia científica, lo cual nos habla de grados de evidencia. Entonces, si nos acercamos al piquito de la pirámide, vamos a tener un mayor grado de confiabilidad y menor sesgo metodológico, menor sesgo humano, menor error vamos a tener ahí. No significa, esto también les digo, no significa que porque estén abajo los estudios sean menos importantes. No, a ver, todo lo que está ahí construye a la ciencia. Todo lo que está ahí es importante para la ciencia. Pero, ¿qué es aquí lo importante recalcar? Que no con todos estos estudios tomo decisiones. ¿Qué estudio me serviría aquí para yo poder tomar una decisión clínica? Una guía de práctica clínica, ¿sí? Tal vez un metaanálisis, tal vez una revisión sistemática. ¿Qué estudio? A ver, una pregunta de examen. Mencione qué tipo de estudio tiene menor sesgo, tiene mayor jerarquía, por lo tanto más confiabilidad dentro de los diseños metodológicos. Y nos comparan 3. Estudios caso control, ensayos clínicos controlados aleatorizados y metaanálisis. Si me comparan esos 3, yo tengo que elegir el que esté más arriba de la pirámide. O sea, elegiría el metaanálisis. Si me están pidiendo mayor grado de confiabilidad, si me están pidiendo menor sesgo. Pero ojo, si la pregunta dice así, mencione qué tipo de estudio
se utilizaría, o yo estoy probando un protocolo, un tratamiento en un paciente y quiero compararlo con otro tratamiento o quiero evaluar ese tratamiento, ¿qué tipo de estudio debo realizar? Ojo, evaluar o comparar un tratamiento, ahí no de nada me sirve el metaanálisis, de nada me sirve la revisión sistemática, si yo lo que tendría que ocupar, entonces las tres respuestas que me dan es metaanálisis, estudios de cohortes y ensayos clínicos controlados aleatorizados. ¿Cuál voy a tomar? Ensayos clínicos controlados aleatorizados, porque no me está pidiendo no me está pidiendo el más confiable, me está pidiendo ahorita cuál es el que puede evaluar o comparar un tratamiento. ¿Cuál sería? Ensayo clínico controlado aleatorizado, este que está aquí, o también conocidos como ECAS. ¿Ok? Hay otro tipo de estudios que no están aquí, pero son porque se hacen más por la parte social, como estudios socioeconómicos, bueno, pero esos puede ser que esos, bueno, también se tienen que tomar en cuenta porque también abordan, se le hace a los pacientes, pero bueno, esos no los vamos a ver directamente hacia la evidencia. Esto sería por el tipo de diseño. A ver, mencione qué tipo de estudio, ejemplo, qué tipo de estudio utilizaría si se está diseñando un fármaco y aún no se prueba ese fármaco en humanos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Conforme a lo que nos dicta la pirámide de la evidencia científica, tendría que ir a la base de la pirámide de la evidencia científica. Estudios en laboratorio, in vitro o en animales. Así es como se ha experimentado durante siglos y siglos. Bueno, ahorita ya no se usan, me parece que ya han cambiado un poquito las políticas públicas legislativas sobre la experimentación con animales, pero bueno, en Rusia hay una estatua que honra a todas aquellas ratitas, hámster del laboratorio que han muerto, que se han, pues sí, que han perdido su vida con, eh, por, por crecimiento de la investigación y de la ciencia. ¿Ok? Entonces, eh, entonces de ahí, estos solo van cambiando el tipo de diseño, pero ¿y para qué los voy a necesitar? ¿Ok? Por decir, ejemplo, un estudio de caso control, ¿de qué me sirve? Si es retrospectivo, yo necesito ver hacia atrás, pero el paciente ya tiene la enfermedad. Estos estudios sirven para ubicar factores de riesgo en sujetos que ya tienen esa enfermedad. ¿Qué factores de riesgo tuvo esta población para desarrollar esta fibrosis pulmonar? Resulta que toda esta población en estos años cocinaba con leña en su casa. Perfecto. Estudios de casos controles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se utilizó en el COVID? Es muy buena explicación. ¿Cómo utilizamos la pirámide de la evidencia científica para el COVID? Pues lo que estuviera hasta arriba la usábamos para la rehabilitación de pacientes post-COVID. Pero la opinión es de expertos, los estudios experimentales en animales, lo que está aquí en el 6, la utilizamos para documentar e identificar el COVID. Yo con este 6, yo no puedo eh, ya ponerme a rehabilitar si apenas estoy describiendo la enfermedad. ¿Ok? Entonces, con los relatos de series de casos, que es aquí la parte 5 de la pirámide, ¿qué hacían? Describían los síntomas de los pacientes. Ahora sí, ya tengo casos en tiempo real que tienen esta enfermedad, que apenas la estamos describiendo, ahora sí describo qué síntomas tienen. Con estudios de casos y controles, voy a formular las características de los pacientes y factores de riesgo para el COVID.
qué características tienen los pacientes con COVID y cuáles son esos factores de riesgo para adquirir esa enfermedad. Y estudios de corte, ahora sí, tengo una población, las estudio durante un lapso de tiempo, un estudio de corte, por eso se le denominan cortes, porque son lapsos de tiempo, y voy a estudiar el impacto del COVID en la funcionalidad del tiempo. Porque, bueno, ahora sabemos que existe un desarrollo que se llama long COVID. Long COVID, de hecho, miren, si lo buscamos, aquí, de hecho, ya están en los términos mesh, long COVID. Miren, si vamos aquí a PubMed y buscamos long COVID syndrome, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar ya descrito. ¿Y qué nos dicen? Que hay complicaciones vasculares por long COVID, por la disfunción endotelial. Ok, entonces, de eso nos sirvieron los estudios de cortes. Ay, perdón, acá está, perdón. De eso nos sirvieron los estudios de cortes en la pandemia. Ahora sí, acuérdense, los ensayos clínicos aleatorizados, ¿de qué me sirven? Para comparar y evaluar tratamientos. ¿Y estos para qué nos van a servir? Para crear programas de rehabilitación en pacientes post-COVID. ¿Qué hicieron con ensayos clínicos aleatorizados? Ok, a este paciente COVID le vamos a hacer insuflaciones. A este paciente se le va a dejar con oxigenoterapia tal tiempo. Eso es una comparación. ¿Cuál mejoró más estadísticamente en tiempo? Y ahora sí, se analiza con revisiones sistemáticas y metaanálisis a los ensayos clínicos para emitir recomendaciones para la rehabilitación de pacientes post-COVID. ¿Qué es lo que se emitió en pacientes post-COVID? Como recomendaciones, terapia respiratoria o mecanoterapia, terapia respiratoria. Y de hecho se incentivó ahí que se incentivara el personal de fisioterapia que estuviera especializado en fisioterapia respiratoria. ¿Ok? Bien, existen algo de niveles de evidencia o levels of evidence. Este es la nomenclatura de Oxford. Digamos que el mayor nivel de evidencia lo van a tener los Randomized Controlled Trial, que sería 1A, y de ahí va bajando 1B, 3B hasta 4 y 5. El último, el que tendría menor calidad de evidencia serían las opiniones de los expertos. Que me dijo este doctor que me recomendaba esta Colgate Dental White, que no sé qué, bueno, eso es una opinión de los expertos. Sería el que menos grado de evidencia tiene. Entonces, tendríamos que verlo si eso es comparable a la evidencia científica. ¿Ok? Entonces, por grado de evidencia, 1A serían las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y ahí se adhiere también estudios controlados aleatorizados. Ahora, siempre me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre revisiones sistemáticas? Bueno, voy a ver si viene aquí en la siguiente diapositiva para explicárselas, para tocar ese tema. Ok, rápido nos vamos. Población es el conjunto total del universo a estudiar y es el objeto a estudiar de toda investigación. O sea, la población total es mi universo. Se representa con la letra N y no se puede hacer investigación sin definir una población. O sea, tengo 30 alumnos, N es igual a 30, esa es mi población total o mi universo, ¿ok? ¿Y por qué esto también es importante? Desde el punto de vista de investigación no se puede analizar una población total porque demanda mucho tiempo y costos, entonces se hace lo que se llama muestreo. El muestreo es, ok, vamos a ponerlo aquí. Bien, aquí donde estamos rayando, donde tenemos
Ok. Bien, vamos a ponerlo por este lado. Eh, si yo tengo una N, si yo tengo una N de 30 alumnos, supongamos que no puedo estudiarlos por completo, entonces yo voy a sacar una pequeña M, que es una población muestral de 15. Entonces, si estos alumnos tienen las características, supongamos, homogéneas, si ese grupo es homogéneo, eh, vamos, la investigación lo que nos dice es que estos 15 que yo tome, si yo estudio a estos 15, van a ser directamente proporcionales a estos 30. La incidencia, la prevalencia que yo puedo encontrar en estos 15, si tienen dolor, si va a ser directamente proporcional a estos 30. Porque si está bien seleccionada esa población, es posible que mis resultados sean más homogéneos. Por eso siempre decimos la muestra siempre es inversamente proporcional a la población. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un problema que les pongo siempre cuando les doy la clase en físico, se presta bastante para que lo hagamos en el pizarrón, pero como ahora estamos haciendo la clase en línea, se los voy a dejar para que lo contesten. Esto sería una inferencia, interpretación del tratamiento estadístico de datos, y se conoce por inferencia. Se deduce que de una población de 1000 personas se saca una muestra de 250 para analizar que 1 de cada 3 tienen tal patología. ¿Cuál sería la muestra con patología? Ok, no lo vamos a hacer ahora, pero se los dejo cuando estén viendo eso sería una inferencia estadística. De mi universo total yo elijo una muestra y de esa muestra yo tengo una razón que me dice, ejemplo, ahí yo tendría una N de 1000 y una M de 250, perdónenme los números, y mi razón es 1 a 3. Significa que 1 de cada 3 tienen la patología en 250, y si yo encuentro 1 de cada 3 en 250, voy a encontrar 1 de cada 3 en 1000, porque la muestra siempre va a ser inversamente proporcional al universo. ¿Ok? Bien. Aquí está, este es el proceso de inferencia, población, muestreo, y la muestra siempre inversamente proporcional a la población. Bueno, traía otro ejercicio, pero vamos a avanzar. Ok, algo importante, teniendo en claro algunos conceptos, aquí les pongo siempre un ejemplo de interpretación de la evidencia científica, pero antes también les defino que casi la mayor parte de investigaciones, y sobre todo yo lo he visto ahora que hemos diseñado una revisión sistemática con metaanálisis, responden a preguntas pico. Entre las preguntas pico, déjenme ver si puedo editar aquí. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Creo que sí se sigue viendo. Déjenme ver. Ok, creo que sí se sigue viendo. Bueno, si no pueden verla, me dicen. Ok, pico. La mayoría parte de investigaciones responden a preguntas pico, que significan patient, intervention, control and outcome. Aquí, ok, ¿qué tipo de paciente o población? Intervención. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tratamiento? Control, placebo
o alguna otra población y outcome, resultados o desenlaces. La mayor parte de investigaciones, para que sean más certeras, para que sean más precisas, van a responder a preguntas pico. Patient, ¿qué tipo de paciente o población con mis criterios de inclusión y exclusión? Solo hombres, solo mujeres, meto hombres y mujeres, pero solo de edad a 40, 50 años, defino bien mis criterios. Intervention, ¿qué tratamiento? ¿Qué voy a comparar? ¿Voy a comparar terapia manual para tratar dolor lumbar o voy a comparar ultrasonido para dolor lumbar crónico? ¿Ok? Control, voy a hacerlo con placebo, voy a apagar el ultrasonido y a otros sí les voy a poner el ultrasonido prendido. Bueno, hay una investigación que se hizo así. Y outcome, qué resultados o desenlaces. Pero ya si es a forma cuantitativa, buscamos que el outcome tenga un valor estadístico. ¿Sí? Muy bien. Bien, seguimos. Ok, vamos a ver este ejemplo. Vean, esta es una revisión sistemática de Clinical Effects of Kinesio Text Taping. Los efectos clínicos del Kinesio Taping, pero específico, y por eso puse esta investigación, porque es de la marca original, por eso tiene aquí esta R encima de Kinesio, porque entonces es la marca original, es, digamos, lo más cercano a desde donde se originó el tape, ¿ok? Entonces, se efectúa esta revisión sistemática de los efectos clínicos. Estudios were discarded, the full result. Ok, los estudios que se descartaron fueron los que no estuvieron el documento completo, los que no fueron revisados por una revisión por pares y los estudios que no estuvieran disponibles en inglés. Otros criterios de exclusión fue la calidad de la evidencia metodológica, que a eso le llamamos risk of bias. El risk of bias es un riesgo de sesgo que tenemos sobre calidad de evidencia metodológica para todos los estudios. Entonces, cuando hay demasiado riesgo de sesgo, son estudios de calidad metodológica baja. ¿Ok? Y vamos aquí con la filtración de la evidencia. Siempre, ok, en una revisión sistemática vamos primero a hacer una búsqueda exhaustiva que me va a arrojar muchos documentos. Entonces, ¿cuántos documentos me arrojó? 716 documentos. N igual a 716. Mi universo de documentos, mi universo de investigaciones es igual a 716. Y comenzamos con los criterios de exclusión. ¿Cuáles vamos a sacar? Los duplicados, los que no usaron el Kinesio Taping original, que fueron 309, los que no son estudios controlados aleatorizados, 215, los que no están en inglés, 62, los sujetos con menos de 18 años, 22, y los estudios en animales, 1. Restándole todos estos, tenemos elegibles 27 artículos o 27 investigaciones. Vamos a ver qué hacemos con esas 27. Esas 27 vamos a ver qué tanto riesgo de sesgo tienen. Estudios incluidos con la revisión de la herramienta bias, risk of bias, riesgo de sesgo. Y de esos 27 solo vamos a dejar 11. De esos 11 todavía existen 3 que se excluyen por baja calidad metodológica, que son 3, y estudios incluidos en síntesis, 8. O sea, solo se dejan 8 estudios. ¿Ok? Ahora sí, eso es lo que me hace una revisión sistemática. De los 716 documentos, es capaz de filtrar solo 8 estudios de una calidad metodológica considerable para poder sintetizarlos e interpretarlos. Ok, aquí de esos 8 estudios, 6 de ellos son referentes al dolor musculoesquelético y un estudio en relación al cáncer de mama y linfedema. Otro estudio se relaciona a la espasticidad del flexor plantar frente a un evento vascular cerebral. De estos 8 estudios, existe una evidencia
moderada a corto plazo de los efectos clínicos del kinesiotape y su efecto no mayor a otros vendajes usuales. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar esto porque, a ver, es muy fácil aquí decir, eh, eh, es muy fácil decir aquí, es que el tape no sirve, el kinesiotape no sirve para nada. Bueno, cuando escuchen decir a alguien eso, es que no sabe interpretar la evidencia científica. Las personas que suelen extrapolar los datos para decir esto funciona del todo o esto no funciona, son personas que extrapolan solamente los datos y no se ponen a ser críticos ante la evidencia científica. Esto que estamos haciendo es interpretación de evidencia científica. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que existe evidencia moderada a corto plazo de efectos clínicos del kinesiotape. Eso me sirve para yo utilizarlo de la forma en la que me está diciendo la evidencia. Y aquí es cuando yo les pregunto, a ver, vamos a nuestro Paint. Eh, vamos a borrar esto. Ok, bueno, voy a hacer uno nuevo, no guardar. Ok, aquí vamos ok, supongamos que tenemos un pie aquí. Perdónenme el... Ok, y aquí tengo otro pie. Perdónenme el dibujo, pero tenemos que ejemplificarlo de esta forma. Ok, y yo aquí tengo mi kinesiotape. Tengo aquí mi kinesiotape. Entonces, primero, tengo un esguince de primer grado. Primer grado. Y acá tengo un patrón flexor de un EBC, o las secuelas de un patrón flexor de un EBC. Ok, caso 1, y este es el caso 2. Ok, si la evidencia científica me está diciendo que existe evidencia moderada a corto plazo para el uso clínico del kinesiotape y no es superior a otros vendajes, ¿en qué caso, en cuál caso de estos dos yo puedo aplicar mi kinesiotape? Donde yo quiera aplicarlo. Si lo voy a poner aquí, si lo voy a poner acá. Ah, es que tengo un patrón flexor y es que lo voy a intentar corregir por este. A ver, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para nosotros? Es que tenemos que ser realistas, no prometer cuestiones milagro. Eso es extrapolar los datos y eso es extrapolar la ciencia. Eso no hace la evidencia científica. ¿Qué es lo que me dice la evidencia? Ay, aquí está, perdón. Que existe evidencia moderada a corto plazo. Ok, no tengo evidencia nula, tengo evidencia moderada a corto plazo. Un esguince de primer grado, ok, ¿puedo aplicarlo? Sí puedo aplicarlo, porque, ok, vamos a hablar de un factor muy contextual, de la confianza, la seguridad del paciente, que incluso yo le puedo poner otro vendaje, un vendaje elástico, una venda elástica, y va a tener el mismo resultado porque dice que no es superior a otros vendajes. Perfecto, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es venirlo a aplicar a este paciente con un evento vascular cerebral y decirle que con ese vendaje se le va a corregir su patrón flexor del pie. Eso es lo que no puedo hacer. Y así es como tengo que interpretar la evidencia científica. No estoy diciendo que el kinesiotape no sirva, no funcione. A ver, funciona, pero no
de la forma en la que se interpreta o no de la forma en que se suelen extrapolar los datos allá afuera, en la evidencia, en las redes sociales. Entonces, esto es hacer análisis de datos y resultados para interpretar evidencia científica. Aquí les pregunto, ¿qué decisión clínica tomarías? Obviamente que le pondríamos al primero, sí. Al segundo, no. No va a tener ningún cambio. ¿Ok? Bien, y este ejercicio también se los pongo normalmente en la clase físico. Vamos a hacerlo, contéstenlo ahí. Si tienen su libreta, lo contestan. ¿Qué tipo de diseño son los siguientes artículos y cuál es su nivel de evidencia? Vamos con el primero. Muy bien. Listo, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con el segundo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vamos con el tercero. Están muy fáciles porque la mayoría en el título viene el tipo de diseño. Vamos con el siguiente. Cinco, 4, 3, 2, 1. Siguiente. Ok, solo les voy a dar una pista. Bueno, en este, Clinical Practice Guidelines es una guía de práctica clínica. Bien. Bueno, y ya los anotan ahí y me envían un correo y los veo si están bien. Aquí les dejo mi correo. Ok, concepto de variable. Bien, ejemplo, una variable es una característica, una cualidad, una propiedad observada que puede adquirir diferentes valores y puede ser cuantificable o no. Lo que buscamos ahora en la bioestadística, en la medicina basada en evidencia, es que sea cuantificable. ¿Algún ejemplo de variable? Sexo, edad, estatura, talla, color de piel. Bueno, hay variables no cuantificables que esas se le conoce como variables cualitativas. Dentro de las variables cualitativas hay discreta, que se divide en nominal y ordinal, y cuantitativas, que son continua, discreta, interválica y de razón. Ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. La edad es un tipo de variable cuantitativa, discreta y de razón independiente. Edad en años cumplidos, ok. Otra variable, por decir, cuantitativa, que estas son más común que las vayamos apreciando en diferentes investigaciones. Azúcar en sangre es una variable cuantitativa continua de razón independiente. Entonces, ¿cómo se mide? Valores límites y ejemplos de interpretación. El sexo es una tipo de variable cualitativa, nominal, discreta, independiente. Sexo del menor informado por la persona a cargo del menor, femenino y masculino. ¿Okay? Presión arterial es variable cualitativa. Nominal, discreta y dependiente. Ok, aquí, ojo, la presión arterial fue cualitativa, pero porque la forma en la que se midió fue esta, alta, normal y baja. Fueron los valores límites. Si lo medimos por su forma cuantitativa, sería 120/80 milímetros de mercurio. ¿Okay?
Ok, bueno, el valor de P e intervalos de confianza en una investigación es un número, ok. Bien, se los explico, voy a tener que hacer apuntes aquí. Bien, el valor de P es muy fácil de... Bueno, el valor de P es un valor arbitrario, no existe, es un valor como abstracto, pero lo que nos hace saber es qué tanto mi experimento o mi investigación está más cerca del azar o está más cerca o lejos del azar. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, normalmente en un experimento, en una investigación, vamos a tener dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Les pongo un ejemplo. Hipótesis nula, la exposición no está relacionada con el desenlace. Fumar no causa un infarto o no tiene la probabilidad que cause un infarto. Esa es una hipótesis nula. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Pues que fumar causa un infarto. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar? Vamos a ver aquí tenemos, ¿cómo podríamos? Ustedes van a ver estadísticos P. Ok, si yo tengo un valor estadístico P, si yo tengo un valor estadístico P 0,5, pero si yo tengo un valor estadístico P mayor a 0,5, significa, esto que nos define este número arbitrario, este número abstracto, significa que mi intervalo de confianza está por debajo de 95. ¿Por qué? Ok, espérenme. Vamos a ponerlo aquí. Porque si yo tuviera un valor de P, normalmente los valores de P o en las investigaciones, los valores de P más cercanos al cero son los mejores. ¿Por qué? Porque un valor P 0,01 me dice que mi intervalo de confianza o mi IC, perdón, me dice que mi intervalo de confianza es de 99%. Pero si yo tengo este valor de P 0,5, me dice, eh, me dice que mi IC o mi intervalo de confianza es del 95%. Entonces, entre más se aumente mi intervalo de confianza, que es este, mejor es, significa que mi experimento está más lejos de ser producto del azar. Aquí, si yo tengo mayor a 0,5, es posible que mi IC esté, por decir, en 96, perdón, en 94, en 93, ¿sí? Entonces, sí, entonces valores mayores a 0,5 significan que tienen menor intervalo de confianza. Y entonces, entre menor intervalo de confianza tengo, el experimento está más cercano al azar o la investigación es más cercana al azar. Y eso en ninguna investigación nos gusta. Lo que nos gusta es que, bueno, un valor P se ajuste a un intervalo de confianza del 99%. ¿Ok?
Muy bien, y bueno, ya para describir, ya casi estamos terminando. Ok. Vamos a hacer nada más la pequeña descripción de los estudios que ya vimos en la pirámide de la evidencia, pero para darles nada más como esa pequeña diferenciación a cada uno. Estudios observacionales son los que el espectador el investigador se convierte en un espectador. ¿Qué es lo que va a pasar a la exposición de los sujetos, asociación entre los factores finales de riesgo y el evento final? Hay otra cuestión aquí también que tengo que abordar. Bueno, si ya entendieron bien esto del valor P, vamos a verlo. Quisiera abordar dos conceptos. Para las variables cuantitativas existen dos conceptos que a veces son difíciles de comprender, que son estos dos. Correlación y causalidad. Ok, a ver, déjenme ver, necesito aumentar aquí el tamaño de esta letra. Aquí está, texto, para que lo alcancen a ver perfectamente. Aquí está, correlación. Ok. Bien. Cuando estamos hablando en la medicina siempre vamos a buscar causalidad. Y dentro de la medicina hay algo que se llama causa única o causas múltiples. Ejemplo, la causa única sería ¿qué es lo que causa la gripe? Bueno, la causa única es el virus de la gripe. ¿Qué es lo que causa el COVID? Su causa única es adquirir el virus del COVID. SARS-CoV, tal. Ok. Ahora, causas múltiples. Entonces, en la medicina la causalidad puede tener dos vertientes, que sería la causa única. Causa única. A ver, no se quiere escribir. Bueno, no sé por qué. Ahí está. Ok, entonces dentro del fenómeno de la causalidad tenemos causa única y causa múltiple. Para la medicina esto es bastante importante porque, bueno, lo que nosotros hacemos es una rama de la medicina y esto nos explica, ok, la causa única es posible que se dé más en enfermedades virales. Y nosotros estudiamos un poco más lo que es la causa múltiple porque se da más en enfermedades crónico-degenerativas. Por decir, no tenemos un virus que cause o que sea la única causa de una artrosis, degenerativa de rodilla, de una gonartrosis. No, no la tenemos. Más bien ahí existe la causa múltiple porque puede ser el sobrepeso del paciente, el exceso de trabajo que tuvo en su vida ese paciente, el que tuvo diversas lesiones, tuvo malos tratamientos, secuelas de lesión. Entonces, existe causa múltiple y causa única en el fenómeno de la causalidad. ¿Y qué sería el fenómeno de la causalidad? Encontrar la causa común de una cantidad de hechos específicos. Entonces, ¿qué sería la correlación? Sería la asociación
entre diversos hechos o variables, asociación entre diversos hechos o variables, y por lo general que describen un comportamiento. Entonces, les voy a poner, ya para que acabemos, les voy a poner un ejemplo bastante sencillo y a lo mejor un poco gracioso. Hubo un paper que se publicó hace algo de tiempo, que, bueno, si lo asociáramos aquí, tendríamos esta primer curva. Esta primer curva se asoció a la venta de helados en alguna isla de Estados Unidos, en alguna costa de Estados Unidos. Y la segunda curva se asoció a los ataques de tiburones en alguna costa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron de repente? ¿Qué podrían decir los que no saben interpretar los datos? Es que los ataques de tiburones, cuando se incrementan los ataques de tiburones, se incrementan las ventas de helados. Se incrementan ventas de helados y se incrementan ataques de tiburones. Ok, lo voy a poner un poco más pequeño para que se alcance a ver. Se incrementan ventas de helados y se incrementan ataques de tiburones. Entonces, eso es una correlación. Existe una asociación entre diversos hechos o variables y describen un comportamiento. Pero ojo aquí, no es la causalidad. No tenía nada que ver el ataque de tiburón con la venta de helados. ¿Por qué? Porque se les estaba olvidando a los investigadores analizar otra curva u otra variable que era la del incremento de la temperatura. Entonces, efectivamente sí, existía una correlación, pero no existía una causalidad. Y es un error asociar datos que solo se correlacionan a datos causales. ¿Ok? Y la tercera variable era la temperatura. Y resulta que la temperatura se había incrementado los mismos días que hubo más ataques de tiburones y los mismos días que hubo más venta de helado. Entonces, estas tres variables se correlacionan, pero las primeras dos no tienen una causalidad en común. ¿Cuál sería la causalidad de las dos primeras variables? La temperatura. O sea, la temperatura terminaría siendo la causalidad de el incremento de ventas de helados y el incremento de ataques de tiburones. Pero tienen correlación. ¿Existe una correlación? Sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces podemos correlacionar datos y confundirlos con causalidades, cuando solo se están correlacionando datos. ¿Ok? Entonces, los estudios observacionales son aquellos en los que, son los que ya vimos: reportes de casos, series de casos, estudios transversales, estudios de casos controles y estudios de corte. Están aproximadamente en medio de la pirámide de la investigación científica. El estudio de caso es una parte importante porque describe a profundidad digamos, una enfermedad, un caso raro, una enfermedad genética. Tuve este paciente, de hecho, Porney y Watkins en el 2000 lo describen como que generalmente tratan un caso raro. Estos tipos de casos de genética, en medicina genética, que ven que se le manda a hacer un estudio genético, encuentran una mutación de un gen
los estudios de casos nos sirven para documentar ese tipo de poblaciones. ¿Cuál es la ventaja? Brindan información para formular alguna hipótesis, para describir situaciones que en un principio no sean tan obvias, pero también, como son antecesores a otras investigaciones, puede ser que los investigadores formulen mal la hipótesis o formulen de una forma bastante aventurada esa hipótesis. Por decir, ejemplo, este estudio de caso publicado en la revista Lancet en el 61 es de una mujer premenopáusica de 40 años quien 5 semanas después de haber iniciado tratamiento con anticonceptivos orales desarrolló embolismo pulmonar. Ahora, a esto es a lo que voy. ¿Por qué les expliqué esto de la correlación y la causalidad? Porque dio la correlación y la causalidad, porque existe correlación en este estudio de caso de que cuando inició a tomarse los tratamientos anticonceptivos, desarrolló un embolismo pulmonar. ¿Qué es lo que tendrían que definir ahí? Ahí solo tenemos una correlación. Definir la causalidad. Si realmente los anticonceptivos le hicieron que desarrollara ese embolismo pulmonar y qué tipo de medicamento fue. ¿Ok? Mientras no se defina la causalidad, solo se debe correlacionar los datos. Estudios de casos y controles, se seleccionan a estudios. Unos llevan la enfermedad, que es la presencia del caso, y otros no, que sería el control. Digamos aquí de estos azules, este amarillo es el que la tiene o el que no podría tenerla. Y se intenta reconstruir a forma retrospectiva la exposición de los sujetos a esa enfermedad. ¿Ok? Aquí tenemos es un muy buen diagrama de conceptos prácticos en investigación para poner aquí población de controles. Tengo controles no elegibles. Estos me dan casos no expuestos y casos no expuestos y no casos no expuestos. La población de casos me da casos sin enfermedad, casos con enfermedad, y esta me arroja casos expuestos y casos no expuestos. Perdón. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante de saber de aquí? Que aquí está la enfermedad. El estudio de casos y controles se realiza cuando el paciente ya tiene la enfermedad. Aquí está el inicio de la investigación y a forma retrospectiva se intenta saber dónde fue la exposición a la enfermedad. Aquí, dónde se originó esa exposición. ¿Ok? Bien, en esto es en lo que soy especialista y bueno, esperemos que se pueda publicar. Ya estamos en la última fase de revisión por pares. No es por hacer spoiler, pero estará ya casi disponible el metaanálisis, en el cual soy coautor. Entonces, bueno, se los dejaré para que le puedan dar un vistazo ya cuando esté publicado. Entonces, una revisión sistemática se define como un tipo de investigación secundaria, investigación sobre lo investigado, pero de las que tienen mayor jerarquía en la pirámide de la investigación. Me dicen, profe, ¿qué tiene de diferencia el metaanálisis de la revisión sistemática? A ver, no puedes hacer un metaanálisis solamente, el metaanálisis no puede ir solo. Para hacer un metaanálisis tienes que hacer una revisión sistemática. Entonces, la revisión sistemática puede o no tener un metaanálisis. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática es de carácter cualitativo. Lo que hace el metaanálisis es darle el carácter cuantitativo. Pondera y mide los efectos estadísticos. Entonces, hay muchos tipos de revisiones sistemáticas. Tenemos Comprehensive Review, tenemos Umbrella Review, tenemos Rapid Review, tenemos Narrative Review, tenemos State of
State of Art Review, tenemos Mapping Review. Hay muchos tipos de revisiones sistemáticas, pero pueden tener o no un metaanálisis. Lo adecuado y lo más certero sería que se hiciera un metaanálisis dentro de la revisión sistemática, porque esto le da la ponderación, la estimación de los efectos estadísticos. ¿Qué se necesita? Criterios Prisma 2020 para realizar una revisión sistemática, un registro en una plataforma que se llama Prospero, al cual a mí me tocó registrar el metaanálisis que hicimos, pero aquí es lo importante que entiendan. A ver, ¿tiene mayor evidencia el metaanálisis? Puede ser que sí. O sea, es que los dos estudios pueden ir juntos o puede existir solo revisión sistemática, pero el metaanálisis le da esa ponderación con métodos estadísticos. Cuantifica mi revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, pues si en alguna pregunta del examen la comparativa es entre metaanálisis, entre estudios controlados, entre estudios de corte, pues el que tiene mayor confiabilidad sería el metaanálisis. ¿Dónde se utilizaría un estudio de casos y controles? Para estudiar enfermedades que se manifiestan mucho tiempo después de la exposición y para padecimientos raros o de múltiples causas. Aquí está, este es el estudio de casos y controles. El estudio de casos y controles, al revés del que vimos acá, perdón, sí, este sería la forma, el inicio de la investigación. Casos y controles, inicio de investigación, ok, no, este sería prospectivo, porque vean, aquí tenemos el inicio de la investigación, está aquí, a diferencia de acá, acá tenemos el inicio de, este sería retrospectivo, aquí sería prospectivo, aquí tenemos la exposición y la enfermedad de este lado. Entonces, ¿qué vemos? Casos no expuestos, enfermo no expuesto, enfermo no enfermo expuesto. Los estudios de corte se acercan mucho al diseño experimental. Los estudios de corte son, por eso se le llama corte, porque se dan en un periodo determinado de tiempo, hasta que se registra la ocurrencia del evento, o también se utilizan para calcular, se utilizan mucho en epidemiología, alguna tasa específica como la incidencia de tal enfermedad, la prevalencia de tal enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas? Verifican relaciones causales entre exposición y enfermedad y ventajas también que se pueden hacer del evento a futuro, que son prospectivos. Otra característica principal de estudios de corte son estudios longitudinales. Los estudios longitudinales, acuérdense, estudios longitudinales se pueden tomar varias mediciones de la misma variable en diferentes momentos. Longitudinal. Enero a enero del otro año. Yo puedo tomar mediciones de la misma variable en diferentes momentos de tiempo. Ok, esto era un ejercicio para clase, si estuviéramos en físico, sobre crea el título de un estudio de corte. Ok, crea el título, una patología, factores de riesgo y población que desarrolló la enfermedad. Ok. Si no hay alguna duda, estamos ya finalizando esta sesión, este seminario de investigación. Ok, les recuerdo, pregunta de examen. Si me están preguntando por la evaluación de un tratamiento, yo uso un ECA, estudio controlado aleatorizado. Pero si me están preguntando por cuál tiene mayor
confiabilidad, menor sesgo, uso un metaanálisis. ¿Ok? Entonces, pues, gracias. Aquí tienen mi correo. ¿Alguna duda? Pues escríbanme a este correo, alonso.perales@cruzroja.clp.edu.mx.